Bueno, no lo voy a presentar porque trabaja en tantas cosas, en tantos kioscos. Que solo voy a decir que trae su columna sobre el cannabis. Cultivando Libertad. Buenas tardes, oyentes de Querer Reventar y oyentas también. Para esta columna tenemos un invitado especial, nada menos que al director ejecutivo del IRCA, el licenciado en Ciencia Política, Martín Rodríguez. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Una visita muy esperada por todos aquellos que han escuchado y han venido también acá. Te comentábamos fuera de todas las columnas que hemos tenido donde han venido desde grow shops, gente que hace aceites, cremas canábicas, clubes canábicos, sociólogos. Sí, faltaba la parte más de la farmacia también, que tuvimos autocultivo, clubes, y faltaba como la voz institucional, que vamos a estar profundizando en eso, pero primero presentar al invitado, Martín, una persona joven. Tenemos acá un director joven. ¿Qué edad tenés, Martín? 40 recién cumplidos. 40 Cambiando de década muy reciente. Recién cumplido. ¿Y hace cuánto quedás en el IRCA? Y empecé a mediados del 2016, por marzo. Con la administración de Tabaré. En esta administración, exactamente. Antes de mí, el cargo de director ejecutivo estaba creado por ley, pero nunca se había cubierto, y en esta administración se decidió completar la estructura de dirección del instituto, convocando a un director ejecutivo, y bueno, me invitaron a trabajar en esto. Bien, y desde que entraste, me imagino, con algo que ya estaba, obviamente, una ley, pero habías ya sido parte de todo ese proceso. En realidad, mi vinculación con la política de drogas, personalmente, viene más por el lado de la perspectiva del enfoque de gestión de riesgos y reducción de daños. Yo anteriormente había trabajado en la reforma de la salud desde el 2008, y después del 2011 estuve trabajando en la parte de servicios territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces el vínculo con la política de drogas viene por el lado más de la salud pública o del abordaje en territorio, y no específicamente en el campo de la regulación de la política de drogas. Esto, el saltar para el IRCA y para el desarrollo de esta actividad implicó un cambio de chip en ese sentido, ¿no? Igual, me imagino que el trabajo en territorio y el trabajo también en reducción de riesgos también te ayudó, ¿no? Porque hablando de regulación, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con reducción de riesgos y con el trabajo también en territorio y viendo cómo se mueve realmente el cannabis y en los mercados, sobre todo en el mercado negro, que era el único que había, ¿no? Sí. Porque estando capaz que muy de afuera, quien va a trabajar en regulación pero no tiene todos esos conocimientos, de repente más de calle, es un poco más complicado, ¿no? Sí, en realidad la particularidad que tenía para nosotros, por ejemplo en el MIDES y en la organización de los servicios de atención al público, es que por ejemplo elaboramos un manual con criterios para no discriminación de la población usuaria de nuestros servicios, ¿no? Nos parecía que en el Ministerio de Desarrollo Social no podía haber ningún servicio en el que alguna persona, por causa de alguna característica que tuviese vinculada a etnia, raza, género, edad o alguna otra característica personal, pudiese ser pasible de discriminación. Entre esas dimensiones estaba la de los usuarios de drogas y especialmente aquellas personas que puedan tener un uso problemático. Entonces, los servicios del MIDES en ese contexto son servicios generalistas que están muy insertos en el territorio, muy en vínculo con la población y las comunidades, y son como una excelente oportunidad para captar la posibilidad de identificar personas que puedan sentir que necesitan una colaboración y vincularse con algún servicio de tratamiento o con algún servicio de asesoramiento, no necesariamente tratamiento, y en eso era bien interesante. Y bueno, y una de las dimensiones que se cubrió en ese instructivo para el personal que atendía público era esta, la de los usuarios de drogas y especialmente usuarios problemáticos. Perfecto. ¿Y qué otras competencias se encarga el IRCA? Porque el mismo nombre lo dice, Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Uno tiende a pensar que es un ente que viene a fiscalizar y a inspeccionar, pero ¿cuáles son brevemente todas las competencias? Y bueno, el instituto tiene una vastísima diversidad de actividades, muchas más de las que la gente en general conoce. Es verdad, hay un componente de fiscalización y control, como nuestro nombre lo indica. Tenemos tareas de fiscalización, más de un perfil, si se quiere, de cumplimiento de la normativa, pero también de fiscalización en clave técnica, ¿no? O sea, no todos nuestros fiscalizadores tienen un perfil de seguridad, entre comillas, ¿no? Sino que hay otros fiscalizadores con un perfil, o sea,
funcionarios técnicos, nuestro equipo tiene químicos, farmacéuticos, biólogos, agrónomos, o sea, hay una diversidad de formaciones profesionales, es un equipo chico, pero bien heterogéneo y que es como un lugar ideal para el trabajo interdisciplinario. Y en esas tareas tenemos desde las típicas de cualquier institución pública como la nuestra, ¿no? Vinculadas a asesoría jurídica, contable, administración para la atención al público, ¿no? Una comunicación muy fluida en ese sentido, pero nuestra organización tiene como una pata muy fuerte en materia de registros de información, sistemas de información y custodia de los datos de las personas con las que nos relacionamos. Hay mucha energía institucional y muchos de nuestros recursos puestos en eso. Hay un área de evaluación de proyectos que, si se quiere, está enfocada en la recepción, en la orientación y en el análisis, la evaluación de todas las iniciativas vinculadas a proyectos de cannabis, aquellos que quieren cultivar cannabis con fines medicinales, con fines de investigación científica, industrializar cannabis, montar un laboratorio, desarrollar medicamentos a partir de cannabis. Todo eso es, si se quiere, buena parte de nuestra actividad. Para nosotros es como la parte del iceberg que se ve relativamente poco todavía. La gran población, la mayoría de la población no está viendo el grueso de esa actividad, y en realidad para nosotros de verdad es, si se quiere, una fuente de demanda de energías institucionales muy fuerte, y sin duda buena parte del futuro de la implementación de toda esta política está centrada ahí. ¿Vos pensás que la gente, de repente los usuarios del cannabis, los flujos, ven el IRCA es como son los sortivas más que aquellos que nos están ayudando a Hay distintas cosas, a ver, de las distintas tareas, por supuesto, tenemos un área de fiscalización. los sortivas, hablando en lenguaje Académico, sí, académico. Académico, Sí, sí. Totalmente. La verdad. Ese programa. En realidad tenemos claramente un área de fiscalización, pero decía, evaluación de proyectos, Claro. y hay también una dirección técnica que se encarga de todos los aspectos de gestión de la calidad y control de la calidad. Pero vos pensás que se está centrando más que nada en lo de la fiscalización y que No, a ver, mi visión, nosotros estamos en diálogo permanente, recibiendo todo el tiempo cultivadores, representantes de clubes canábicos, o sea, en esa lógica hay una tarea muy concreta del instituto. A nosotros nos toca controlar, y por lo tanto, cuando alguien se desapega o se corre de lo que está permitido por la normativa, también nos toca eventualmente sancionar. Ha habido sanciones a clubes, a cultivadores, y en ese sentido es parte de la vida institucional, es lo que nos toca hacer. Eso como un árbitro de fútbol. Desde ese lugar, Claro. o sea, es la actividad, la regulación del cannabis, que es muy ambiciosa y muy integral y muy heterogénea, entre otras cosas, creó una institución para desarrollar las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, es natural que aquel que tiene un deseo de que la norma sea distinta, o que le gustaría que otras cosas hubiesen estado previstas y no lo están en el marco normativo actual, cuando se le aplica alguna sanción o directamente se le orienta para que cumpla con determinada normativa, sienta una presión típica de cualquier organismo de control, ¿no? A nosotros nos toca, con este grupo de actores, lo mismo que le toca a otras tantas instituciones públicas que ejercen tareas de control. O sea que desde ese lugar es como, si se quiere, una relación natural, en el sentido de esperable que esas cosas pasen, ¿no? Si nosotros no hiciéramos bien nuestra tarea, estaríamos dejando de lado esta actividad, sin duda, ¿no? Y hablabas de los clubes canábicos, también farmacia, ¿no? Para empezar también con un poco de todas las dudas y las cosas que teníamos para hoy. Le compete la farmacia al IRCA, por ejemplo, empezando por ahí. Claro, no terminé con la panorámica de cosas que hacemos, ¿no? Está todo el componente de regulación, de otorgamiento de licencias y de suscripción de contratos de adhesión con las farmacias, el montaje de los registros y los acuerdos de trabajo para que esos registros estén andando y se pueda armar todo el andamiaje para la operativa, por ejemplo, de dispensación en farmacia. Pero lo mismo con los clubes, lo mismo con los cultivadores. Decía, toda la parte de evaluación de los proyectos, la parte de controles de calidad, gestión de procesos y todo eso que está más en la órbita de la dirección técnica. Y después otro conjunto de tareas vinculadas a la gestión operativa de, no sé, cosas tan diversas como que el predio que administramos, donde se desarrollan los cultivos de las empresas que tienen su licencia para cultivar y distribuir para las farmacias, tenga todas las condiciones de infraestructura, seguridad. ¿La seguridad está a cargo de
la seguridad perimetral en el predio que administramos nosotros es de la Guardia Republicana. Ajá. La seguridad interna de cada parcela, de cada empresa, es de cada empresa licenciataria. Claro. ¿Y cuánta gente hay, hablando de puestos de trabajo, gente de trabajo, cuántas personas hay trabajando en el negocio del cannabis, digamos, en Uruguay? Mira, nosotros en diálogo con los operadores formales, aquellos que tienen dentro del marco de la regulación o alguna licencia o autorización ya otorgada o están gestionando alguna solicitud de licencia o autorización para desarrollar su actividad, en este momento hay unas 400 personas. Uh-huh. Sin contar todas las otras actividades conexas vinculadas al cannabis, como por ejemplo lo que ustedes mencionaban, los grow shops, que son negocios legalmente constituidos, que tienen algunas de sus actividades que se rozan con tareas no reguladas o reguladas en un sentido, pero no resueltas operativamente, que también se puede asociar indirectamente a esta actividad del cannabis. Pero estrictamente vinculadas al cannabis, con foco en cannabis recreativo, cannabis medicinal o investigación científica, es ese paquete de 400. Y según el reglamento que hicimos con los responsables de las empresas, en caso de que todos aquellos proyectos que están hoy por hoy en evaluación se materialicen y logren desarrollarse tal cual lo tienen planteado sus interesados, sus promotores, estaríamos hablando de que entre los 20 proyectos que hay en análisis nuevos, serían unas 2.500 personas como puestos de trabajo directos vinculados a esta actividad del cannabis. Y esto estoy hablando... ¿Cuántas personas estarían trabajando cuándo? Y por ejemplo, los proyectos de más largo aliento están con un horizonte de trabajo a 4 años, no de desarrollo, no que se inician en 4 años, sino que se inician ahora, o sea, cuando obtengan su licencia, pero van escalando su actividad durante un primer periodo de planificación de 4 años. Y eso sin contar a aquellas empresas que se nos presentan y dicen, estoy interesado en, me gustaría que me asesoren para. Estoy hablando de los proyectos que están efectivamente presentados y bajo evaluación del instituto, ¿no? ¿Y cómo está la cosa en las farmacias? ¿Hay abastecimiento realmente para que todos los usuarios de farmacia puedan sacar los 40 gramos al mes? Sí. Acá Martín Collazo de Monitor Cannabis contó que hay estuvo especificando números de que se está abasteciendo 1,5 toneladas cuando hay una población que debería ser mucho más grande, las toneladas que las farmacias deberían otorgar. Y en eso las reflexiones iban en el marco de si se van a lanzar nuevos llamados para producir, para licenciatarias que produzcan, o nuevas formas de abastecer a esta población. Lo primero que hay que decir es que hay como 3 cosas para poder responder a esa pregunta, ¿no? Lo primero es que la distribución se viene estabilizando y viene creciendo, y los informes de monitoreo que publicamos cada 2 meses nos permiten mostrar cómo hay cada vez más personas que logran acceder a cannabis a través de la farmacia, cada vez aumenta el promedio de cannabis que compran las personas que efectivamente van a la farmacia, como algunas cifras, por ejemplo, del total de personas registradas, el 84% ha logrado por lo menos comprado una vez cannabis en la farmacia, ¿no? Eso no quiere decir que eso explique que todo el que quiso comprar compró, y que todo el que quiso comprar una X cantidad compró lo que efectivamente quería comprar. Los informes que publicamos dicen claramente que no informa eso como, si se quiere, la estructura de preferencias de la demanda de los usuarios que se registraron, sino que básicamente en la mayoría de las zonas del país todo el producto que se distribuye se vende. Hay muy poquitas zonas del interior del país con menor número de personas registradas donde eso vos ponés producto y demora en distribuirse. En general, ¿el CISORA se distribuye, se vuelve a distribuir? No, se lo queda a la farmacia hasta que lo venda, porque eso no. ¿Cuántas hay al día de hoy? ¿Farmacias? ¿Cuántos inscritos? Actualmente hay más de 30.000. La semana pasada superamos los 30.000 personas que se registraron para comprar en farmacia. Y hay 17 farmacias, que son 7 de Montevideo y 10 del interior. Decía, 84% de personas que lograron registrar. El promedio de compra mensual de las personas que compraron es de 12 gramos. O sea, estamos lejos en esos 12 gramos y medio. Sí. Estamos lejos en esos promedios del máximo. Pero hay cada vez más personas que logran comprar cantidades superiores de cannabis. O sea que de a poco, en la medida en que se va estabilizando la distribución, entendemos que de a poco la información nos va a permitir explicar cómo funciona el sistema. Sí, estamos de acuerdo que es como un plan piloto, la primera experiencia casi en el mundo de esto. Claro, eso es como la primera etapa. A ver, estamos hoy por hoy con más farmacias que nunca dentro del sistema,
pero eso no quiere decir de ninguna manera que estemos con la red ni con el volumen de distribución que deseamos. Eso es el segundo bloque de cosas. Vos decías, ¿se abastece la demanda? Nuestra visión es que claramente no. O sea, entonces el usuario que no llega a la farmacia va a tener que recurrir al mercado negro. El IRCA eso le consta, lo tiene presente y va a tratar de solucionarlo. Sí, más que va a tener que recurrir, digamos, esa es una opción más, como otras, como por ejemplo cultivar con lo que tiene, cultivar, o por ejemplo asociarse a un club canábico, que son otras dos opciones legales, o eventualmente pedirle a alguien que está registrado y que en el marco del uso compartido en el hogar, como nuestra normativa lo prevé, o sea, si vos vivís con una persona que está registrada y accede, perfectamente podés tener un uso compartido sin problema. No necesariamente estás obligado a ir al mercado negro porque tuviste que hacer una cola o esperar para ir a la farmacia. Dicho esto, no estoy trivializando. Está clarísimo que cuando digo que no estamos completando todavía los objetivos que tenemos planteados es porque la mejor manera de eliminar cualquier tentación de ir al mercado negro para comprar cannabis es que las vías que la norma previó funcionen y funcionen de manera adecuada. Vamos mejorando gradualmente y sostenidamente, pero todavía es por ejemplo, cosas básicas. El desarrollo territorial, la cobertura territorial de los puntos de venta es insuficiente. Con 17 farmacias no es posible prever que vamos a llegar adecuadamente. Si una persona tiene que recorrer 150 kilómetros para ir a la farmacia más próxima, está claro que su estructura de incentivos cambió. Tiene mucho costo para ir a la farmacia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después lo otro es que los volúmenes es lo mismo. O sea, vos tenés que poder poner a disposición de los usuarios tanto como la normativa permite. Y eso implica que tenés que aumentar los volúmenes disponibles para la oferta. Nos queda poco tiempo y no quiero... Muchas preguntas. Me quedan, el tema semilla me parece que deberíamos profundizar en ese, pero porque viendo también... la farmacia, el tema de los bancos, ¿qué tan viable es el tema de las farmacias con respecto a estas restricciones que en un momento estuvieron muy sobre la mesa? Bueno, la verdad que la restricción, o sea, si vos no accedes a servicios financieros, hoy por hoy tenés un problema grave para desarrollar tu proyecto empresarial, ¿no? Claro. Salvando las cuestiones normativas de Uruguay, de impulso de la inclusión financiera y todos esos aspectos, por fuera de eso, la operativa de las empresas en general está cada vez más mediatizada por intermediación financiera o actores bancarios. Entonces, si tenés una restricción en ese sentido, vas a tener un problema. Eso cuando surgió la advertencia de los bancos a las empresas, especialmente a las farmacias, hubo una detracción importante y ahí seis farmacias se bajaron de nuestro sistema. Bueno. Y otras nos comunicaron que habían suspendido su interés en ingresar. Hoy por hoy Uruguay, como actor nacional, tiene, si se quiere, relativas o mejor dicho, pocas chances de influir a nivel internacional, ¿no? Lo que está afectando a Uruguay es una normativa interna de los Estados Unidos, orientada al control de sus servicios financieros y al límite de financiamiento de narcotráfico, de lavado de activos, que está afectando a los bancos con los que se trabaja acá en Uruguay. Dicho esto, eso no quiere decir que no tengamos expectativa de que esto cambie y que cambie en un tiempo razonable. Entre otras cosas porque en Norteamérica mismo, especialmente ahora en Canadá, hay unas transformaciones muy importantes. Desde el 17 de octubre pasado, Canadá comenzó a instrumentar su sistema de distribución de cannabis con fines no médicos, y eso, en una economía como la canadiense, que está tan inserta y tan interrelacionada con la de Estados Unidos, entendemos que se van a generar oportunidades de apertura y de adecuación, especialmente porque nuestra ley, nuestro marco regulatorio del mercado de cannabis, persigue el objetivo de combatir el narcotráfico y combatir, limitar el lavado de activos y la influencia de las bandas criminales. O sea que, digamos, si hay afinidad de objetivos, tenemos que poder encontrar herramientas para poder aplicar la ley a cabalidad. Y hablabas hace un poquito de que los grow shops estaban incurriendo en algunas actividades que de repente no estaban o rozaban la ilegalidad. Como decía, nosotros hemos hablado de vacíos legales. Vos decías de cosas que están reguladas pero no están todavía instrumentadas. ¿De qué actividades estamos hablando? ¿De la venta de semillas, por ejemplo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La regulación nuestra prevé que el comercio internacional, en particular la importación de semillas y esquejes, es monopolio de nuestro instituto. Sin embargo, no hay canales fluidos de comercio internacional legal
de variedades de cannabis registrados, donde uno pudiese decir, ok, me valgo de este proveedor, estas variedades, monto una oferta y con eso resuelvo el problema de la oferta legal de opciones para el mercado local. Entonces, en esta etapa es así, por un tiempo va a seguir siendo así el comercio internacional. Entonces, lo que nos queda es establecer, como en otras cosas hizo Uruguay, especialmente en materia de regulación del cannabis, establecer condiciones propias de alcance, en principio, regulatorio nacional, y que nos permita, por ejemplo, fijar las condiciones para que empresas se desarrollen en Uruguay en esta actividad, se desarrollen de manera legal, cumplan con todos los requerimientos en materia sanitaria y de condiciones de control de su producción y registro de esas variedades para, obviamente, abastecer al mercado local, a las personas reguladas y después eventualmente comercializar internacionalmente. En el caso de regularse, digamos, o de encontrar eso, proveedores de semillas, sería el IRCA quien las tendría ese monopolio y, digamos, en ese caso los grow shops ya no podrían vender semillas, digamos, legalmente. No, yo ahí lo del monopolio me refería a la parte de importación. ¿No? Hoy por hoy el comercio de internacional de importación minorista que hay es un comercio irregular.